ustedes son de una generación que probablemente vio en su infancia la película WALL-E. ¿Se acuerdan de WALL-E? Y WALL-E era esta película, los que no la han visto, en la cual se trazaba un mundo post-apocalíptico en el cual el planeta Tierra estaba lleno de desechos, de basura. Y los seres humanos tenían que emigrar e irse a vivir al espacio. Y cuando uno ve noticias sobre la gran isla flotante del Pacífico de plástico, uno a veces se piensa que quizás el destino que nos depara puede ser parecido al de la película WALL-E. Los que no lo saben, la gran isla flotante de plástico es un área del Pacífico de alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados, 26 veces el tamaño de Chile, en el cual hay plástico flotando. Mucho de ese plástico viene de desechos de países asiáticos que no tienen buenas políticas o buenas prácticas de disposición de sus desechos plásticos, y también de flotas pesqueras, de las grandes flotas pesqueras del mundo. Y la pregunta que uno se hace cuando uno ve este tipo de cosas es si estamos destinados al destino, valga la redundancia, de la película WALL-E. Y la respuesta es que no. Y mucha gente está haciendo muchas cosas para evitar ese destino. Y una de las cosas que se están haciendo es implementar el modelo de economía circular, que quizás es un término que han escuchado, que no es más que repensar nuestros procesos productivos, nuestras políticas de desechos, con el fin de evitar este destino. El modelo de economía circular se basa en 5 grandes premisas: rechazar, redefinir, reducir, reutilizar y reciclar. Rechazar materias primas que no cumplen con procesos productivos que tienen un estándar ambiental adecuado. Redefinir o rediseñar tanto nuestros productos como la forma como los producimos. Reducir el impacto ambiental que tienen nuestros procesos productivos, tanto en energía como en desechos. Reutilizar aquellas cosas de nuestro proceso productivo que valga la pena reutilizar. Y reciclar, es decir, ayudar a los consumidores con el proceso de reciclaje posterior al consumo de estos bienes. ¿Ya? Este es un modelo que se encaja dentro de lo que ha sido la evolución de la empresa en la historia del mundo. Anteriormente o antiguamente se pensaba que las empresas debían ser simplemente maximizadoras de beneficios para sus accionistas, que el rol de la empresa era simplemente producir la mayor cantidad de utilidades para sus accionistas. A partir de ahí se empezó a evolucionar y se empieza a pensar en la empresa como un lugar donde se genera empleo, donde se genera innovación para la sociedad. Pero hoy las empresas están pensando más en ser actores que generan bienestar para la sociedad en general. Bienestar social, bienestar ambiental, bienestar económico. Entonces, esta evolución, la economía circular, se enmarca dentro de esta evolución. Y las empresas cada vez más están tomando conciencia de este tema. Por ejemplo, la empresa Walmart acaba de anunciar que está invirtiendo $500 millones al año en cambiar los estándares ambientales de sus tiendas, de sus grandes tiendas. De la misma manera, General Electric anunció un plan ambicioso de reconversión eléctrica de sus productos de $10.000 millones. Y la General Motors está abocando alrededor de $2.500 millones en los próximos 5 años para todo su desarrollo de autos eléctricos. La pregunta es, ¿acaso los consumidores acompañan a las empresas en estos temas? ¿O son las empresas las que llevan a los consumidores? Y la respuesta es un poco vaga. Cuando se pregunta acerca de este tema, los consumidores hablan acerca de... Hay 5 grandes impedimentos acerca de la compra de productos ambientalmente amigables, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el precio y con la calidad. Se dice que cuando tú le pides a un consumidor que pague 15% más por un producto que es amigable al medio ambiente, los consumidores promedios generalmente rechazan ese 15%, prefieren pagar el producto más barato. O a veces piensan que la calidad del producto va a ser menor. Otras veces los consumidores alegan que no compran productos ambientalmente amigables porque no conocen la información del impacto ambiental del producto. Otras veces dicen que no consiguen el producto, que no está disponible el producto. Otras veces dicen que no confían en la información que dan las empresas. Y a veces dicen que simplemente no les interesa el tema ambiental, que el tema ambiental no es algo que les llame la atención, ¿no? Y este es un tema en el cual se ha ido evolucionando. Esta es una foto del año 1969. Este es el río Cuyahoga en la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos. Y la primera vez que se crea una gran conciencia acerca del problema ambiental fue cuando el río se incendió. Y piensen en eso, un río se incendió. ¿Cómo se incendia un río? Bueno, por la cantidad de desechos tóxicos que había en ese río. Ahí empieza un antes y un después en términos de la conciencia de la ciudadanía y los consumidores acerca de el impacto ambiental que tiene su consumo y los procesos productivos de las empresas. En los años 70, por ejemplo, se evolucionó a crear mayor conciencia con respecto a las prácticas de la pesca.
Por ejemplo, se decía que la pesca de arrastre para producir atún, para cultivar atún, estaba causando estragos en la población de delfines. Entonces, por lo tanto, se empezó a crear conciencia acerca de las empresas queriendo identificarse como amigables con el medio ambiente en términos de que sus prácticas pesqueras no interferían con las poblaciones de delfines. Pero el modelo que había en esta época básicamente se basaba en pensar que si el consumidor tiene la información, el consumidor va a responder comprando los productos que son ambientalmente amigables, ¿no? Y eso no fue así. En los años 2000, la Nike lanzó la marca Considered, que era una marca ambientalmente amigable, que utilizaba productos desechables, productos reciclables, usaban procesos productivos amigables con el medio ambiente, y el zapato en sí era muy reutilizable, en cierto modo se podía reciclar fácilmente. Pero se olvidaron de una cosa clave, el desempeño del zapato. Entonces, esta campaña fue un fracaso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos plantea esto es, no basta simplemente con reconvertirte a economía circular, tienes que pensar en todos los ámbitos del consumidor y del producto. Y esto es algo que en Chile está llegando fuertemente. Por ejemplo, la empresa CIC está lanzando esta campaña de colchones, en la cual incluyen el reciclaje de los colchones dentro de la compra de sus productos. Y la pregunta que cabe entonces es si esto va a ser un éxito o no. En el mundo han habido éxitos y fracasos. Les quiero mostrar dos ejemplos. Un ejemplo de una campaña fracasada y un ejemplo de una campaña exitosa. Y para ello voy a mostrarles un par de videos. Denme un segundito. Bueno, si ustedes son como yo, esta campaña les da un poquito de miedo, ¿verdad? La idea de ver un oso polar caminando por unas calles, perdón. Bueno, si ustedes como yo, son como yo, esta campaña les da un poquito de temor, un poquito de miedo, la idea de ver un oso polar caminando por las calles y que al final termina abrazado del oso polar, siendo que el oso polar es el depredador más grande que existe en la tierra firme. No es una campaña que lleva precisamente a una emoción buena o positiva. Entonces, en ese sentido, esta campaña lamentablemente fue un fracaso para la Nissan, no les fue muy bien con esta campaña. Ahora les voy a mostrar una campaña que sí ha sido un poquito más exitosa. Bueno, como habrán visto, en esa campaña Tesla se enfoca en el producto, se enfoca en su desempeño, se enfoca en los beneficios que da
Y además es un producto que es eléctrico, que es amigable con el medio ambiente. Es una campaña que le ha dado mucho éxito a Tesla y todo el enfoque de ellos ha sido bastante innovador en términos de la publicidad con la cual se enfrentan a este tema, ¿no? Entonces, la pregunta que nos queda es, bueno, ¿cómo achuntarla? ¿Cómo hacerlo bien? Y la profesora Magali Delmas de la Universidad de California ha identificado 5 ámbitos que tienen las buenas publicidades ambientales. No tienes que tener todos estos presentes, pero sí ayuda el tener estas cosas bien claras, ¿no? El primero es enfocarte, recordar las emociones. El segundo tiene que ver con recordar la calidad del producto. También tiene que ver con recordar el estatus, la importancia del estatus. Tiene que ver con el tema de la salud y tiene que ver con el tema del precio, los temas económicos. Entonces, voy a mostrar algunos ejemplos de de cada uno de estos ámbitos rapidito. Voy a mostrarles primero una publicidad que se enfoca en el tema de las emociones. To help save wildlife affected by oil spills, rescue workers have opened up a lot of Dawn. They rely on it because it's tough on grease, yet gentle. But even they'll tell you, Dawn helps open something even bigger. This year, Dawn is also donating $1 million to rescue efforts. Go to facebook.com, Dawn Saves Wildlife. Find out how the little things you do can make a big difference. Entonces, ese es un ejemplo de una campaña publicitaria que apela a las emociones positivas de la persona. Entonces, básicamente lo que esta campaña está diciendo, cuando tú compras este detergente, estás contribuyendo con los esfuerzos que hace esta empresa para minimizar los efectos que tienen los derrames petroleros sobre la fauna, ¿ya? Entonces, apelando a las emociones. Es una manera de poder promover tu producto que es ambientalmente amigable. Otra manera tiene que ver con la calidad. Por ejemplo, les voy a mostrar una página web de una fábrica que enfoca este tema precisamente. Esta es una fábrica de colchones llamada Esencia, que utiliza productos saludables, productos ambientalmente sustentables y que tiene unos indicadores de sueño y de calidad bastante altos. Entonces el tema de la calidad es una manera que ellos venden su producto. También el tema del estatus. Resulta que en el año 2007 una gran campaña publicitaria tuvo que ver con el Toyota Prius. Toyota Prius era el primer auto híbrido que salió en el mercado y lograron que muchas estrellas de Hollywood fueran a los Oscars, en vez de ir en unas limusinas que utilizaban petróleo, fueran a los Oscars en Toyota Prius. Y eso marcó un antes y después en la imagen que tenía el producto en el consumidor local, ¿ya? Entonces es una manera de generar estatus y de identificar a tu producto ambiental con el tema del estatus, ¿ya? En términos de salud, por ejemplo, se ha demostrado que campañas publicitarias que se enfocan en el tema de la salud pueden ser efectivas. Por ejemplo, en California se implementó una campaña en la que decían que, por ejemplo, te decían a ti como vecino, tú estás consumiendo 66% más electricidad que tu vecino más eficiente, y eso, el alto consumo de electricidad tiene un alto impacto sobre las enfermedades respiratorias y sobre el cáncer. Y ese tipo de publicidad llevó a una reducción del consumo porque la gente se sentía que era corresponsable de problemas de salud asociados a su consumo. Y por último, el tema del dinero. Se ha demostrado que el mercadeo de productos ambientales sirve mucho cuando tú multas el comportamiento que no quieres promover en vez de premiar el comportamiento que sí quieres ver. Por ejemplo, en vez de darte un descuento por utilizar bolsas reutilizables, lo que las tiendas están haciendo es cobrar extra por la bolsa que no es reutilizable, si tú no traes tu bolsa reutilizable. Y eso se ve que tiene un impacto mayor, porque en el fondo transmite un mensaje de desaprobación social, en el sentido de que si tú quieres no ser sustentable, vas a tener que pagar más. Es como una multa que te estoy dando, ¿ya? Bueno, las empresas cuando implementan estas campañas tienen que tener muy en cuenta el peligro del greenwashing. Greenwashing es cuando las empresas aparentan ser más amigables con el medio ambiente de lo que de verdad son. Y hay muchas historias de esto. El caso de la Volkswagen hace unos años, la Volkswagen fue descubierta. Se vio que falsificaban el software que medía las emisiones de sus autos. Y eso les generó multas por miles de millones de dólares. Clorox también
lanzó una marca, Greenworks, que era un conjunto de productos que eran más amigables con el medio ambiente, y se determinó que muchos de los ingredientes que utilizaban no eran tan amigables con el medio ambiente. La fábrica LG, por ejemplo, lanzó sus línea de productos Energy Star, que supuestamente consumían menos energía, y resultó que habían falsificado ciertos parámetros de las emisiones energéticas de sus productos, ¿ya? En el fondo, lo que las empresas que hacen las cosas bien tienen beneficios en términos de implementar modelos de economía circular. ¿Y qué significa hacer las cosas bien? Significa conocer a tus suplidores, significa obtener certificaciones internacionales, significa ser transparente, significa dar información libremente, y significa que tus empleados y toda tu cultura organizacional esté imbuida de estos valores. Un ejemplo es la empresa Patagonia, por ejemplo. La empresa Patagonia, que produce ropa, hace unos años descubrió que algunas de las granjas en Argentina, granjas ovejeras de las cuales extraían su lana, tenían problemas de maltrato animal. Y por lo tanto, la empresa fue transparente con este tema y básicamente dijo, ya, estamos mejorando estos procesos, somos transparentes, y cambiaron la forma, y cambiaron el suplidor, básicamente. El proveedor de la lana la cambió, ¿ya? Bueno, esta es una foto del Ocean Rescue. Es un bote que está recogiendo gran parte de esta isla de plástico que existe, pero en el fondo, y hay iniciativas como esta que están funcionando, pero esa no es la solución. Esta es la solución al problema, pero la idea de la economía circular es buscar atacar el problema desde su raíz. Es decir, tratar de no lanzar tantos desechos al medio ambiente, cosa de no tener que depender de iniciativas como esta, y quizás podamos tener un final feliz como el de la película WALL-E. Muchas gracias. Ya, preguntas. ¿Cuánto me tardé? 15 minutos. Sí. Muchas gracias por la charla. ¿Cuál es la importancia del pensamiento sistémico y de la colaboración con diferentes disciplinas al intentar implementar modelos circulares? Mucha, porque aquí toman, a ver, si uno piensa, por ejemplo, en empresas exitosas que han implementado modelos circulares, tienes que tomar en cuenta que hay ingenieros, tienen que empezar en los procesos productivos, gente de negocios, ingenieros comerciales que tienen que empezar en mercadeo, tienen que empezar en cómo el producto se siente, cómo el consumidor percibe el producto, temas financieros, obviamente, temas psicológicos, hay mucha de psicología en esto, ¿no? Entonces, y temas obviamente ambientales, o sea, obviamente hay un tema ambiental de fondo científico que hay que revisar. Y la idea aquí no es llegar, o sea, no es llegar a emisiones cero, no es llegar a hacer todo reciclable o todo circular. La idea es ir avanzando cada vez más y comprometerte como cultura organizacional en eso. Pero lo más importante, diría yo, es el liderazgo. Que esto sea una cosa que viene desde arriba, que esto es una cosa que permea todos los niveles de la organización para que la cultura de la organización de verdad cambie. Porque si no, caes en greenwashing, caes en lo que pasa con diversas empresas que aparentan ser verdes y no terminan no siendo.